tardes a todos y todas. ¿Cómo están? Buenas tardes. Estamos muy contentos de darle la bienvenida al segundo conversatorio del taller de creación y difusión del programa Radio Online para adultos mayores y adolescentes basado en el aprendizaje intergeneracional, proyecto que ha sido financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, convocatoria 2021, colabora la Corporación Cultural y Educacional Núcleo Integral Artístico, el Colegio Sol de Illimani, la Municipalidad de La Florida y la Municipalidad de Luna. Agradecemos la participación de los invitados que hoy nos acompañan y compartirán su valiosa experiencia con el público asistente, a quienes también agradecemos por su presencia, que fue el principal motivo para realizar un conversatorio que sea una instancia de reflexión en torno al taller de creación y difusión del programa Radio Online para adultos, mayores y adolescentes basado en el aprendizaje intergeneracional. Vamos a presentar primero el equipo organizador. Docentes: Cristian Sepúlveda, Germán Colatre, en producción Alfonso Norero, y quien presenta en la coordinación, Carolina Sepúlveda. Vamos a comenzar con la introducción del taller. Esta propuesta se consideró como objetivo implementar un taller educativo de radio digital online para 10 adultos mayores y también para jóvenes entre 15 y 18 años, que todos eran pertenecientes a la comuna de La Florida, y estudiantes del Colegio del Sol Illimani, que fomentara la visibilización e inclusión de las personas de la tercera edad y la valoración de estas como sujetos relevantes para el desarrollo integral de la sociedad, en base a la sabiduría que le otorga la experiencia y a la vez contribuir a romper los simbolismos sociales que promueven la negación en las etapas de la vejez principal. Aquí tenemos algunos antecedentes empíricos que estuvimos conversando. Dentro de esta estadística, las fuentes del INE, tenemos que el 11,9% en el 2019 es de la población adulto mayor, y eso se proyecta para el 2035 al 18,9%. Eso considerando también las tasas altas de depresión que están sufriendo nuestros adultos mayores por la invisibilización sobre todo de sus procesos de trabajo, de sus procesos personales, emocionales, ¿cierto? Socioeconómicos, etc. Entonces, la justificación y la necesidad de hacer este proyecto tienen que ver justamente para visibilizar el potencial que tienen los adultos mayores en conexión con nuestras generaciones más jóvenes, ¿ya? Y esa conexión de sabiduría y conocimiento que se pueden intercambiar entre sí. Los objetivos de nuestro proyecto principalmente era promover el aprendizaje intergeneracional a través de la cultura musical chilena entre jóvenes y adultos mayores, relevar y visibilizar la participación de adultos mayores en el ámbito educativo y artístico en Chile, demostrar la importancia de la música chilena en la construcción de la identidad de los adultos mayores y adolescentes y generar el material audiovisual que estamos ahora desarrollando, que eran los podcasts, ¿cierto? Y los podcasts, que es la forma del podcast pero en video audiovisual. Bien, vamos a hablar un poquito entonces de las etapas del proyecto que tienen que ver con los aspectos revisados y trabajados en la vinculación afectiva, que es también la primera etapa del taller. Bien, la primera etapa tenía que ver con un poco revisar como aspectos musicales que tienen que ver con el hacer un programa y cómo ponerle música a eso. Entonces, desde la perspectiva como pedagógica fue bien particular la experiencia, porque conversábamos delante con las chiquillas, les digo, que nunca había tenido en mucho tiempo de hacer clases alumnos tan dispares en edad, o sea, hay estudiantes de 15 años y adultos mayores en la misma sala, con el mismo objetivo. Entonces nunca me había sucedido eso, y a partir de ahí fuimos como armando este curso y tratando de transmitir desde aspectos musicales y aspectos
como extra musicales que se relacionan con lo que uno siente a partir de la música. Cómo un poco manejar un poco el impacto que tiene el arte musical más allá del solo escucharlo, sino que la sensación que produce, el contexto que tiene. Entonces trabajamos básicamente en dos ámbitos. Uno que tenía que ver netamente con la apreciación musical y elementos técnicos, una melodía o un pulso, una velocidad de un tema, armonía, los acordes, qué sé yo, historia, contextualización de algo. Y también trabajamos lo que eso puede despertar en el otro, ¿no es cierto? Una canción, cómo se conecta de alguna manera con el imaginario colectivo, o cómo puede representar a una sociedad o a un momento, o cómo una canción nos puede recordar algo, que puede ser algo alegre, se conecta con la emoción, pero es un tema personal. Entonces, de ahí fuimos trabajando, fue bien entretenida esa parte, traíamos canciones, analizábamos, escuchamos todo, yo creo algo nuevo, hubieron músicas nuevas para mí y yo también presenté como cosas nuevas para ellos. Hacíamos, una vez también trabajamos, por ejemplo, con la misma escena, traje una escena de película, pero se le cambiaba la música. Entonces era la misma escena, pero representada de diferente manera. Entonces era una escena de la Guerra de las Galaxias, por ejemplo, pero con distintas músicas, no con la música original. Y eso entregaba una sensación distinta. O sea, ver una escena con una música y cuando le cambiamos la música entrega una sensación distinta. Entonces desde ahí empezamos a trabajar. Cosa que cuando propusieran un tema para los podcasts, tuvieran conciencia de que la selección de la música es un elemento súper importante porque podemos despertar alguna sensación en el otro, ¿ya? Que va más allá de poder tocar o de poder escuchar solamente la música, sino que ahí nos empezamos a conectar con la emoción. Así que ese más o menos fue como el desarrollo de la primera parte. También nos empezamos a meter de a poco en el tema del podcast propiamente tal, o sea, por lo menos temáticas que le interesaran, empezando un poco a preparar lo que venía en la segunda parte. En algún momento también trajimos propuestas de programas de radio que le llamaran la atención, para poder analizar estructuras, para poder analizar temáticas que fueran interesantes y que se quisieran trabajar. Entonces, ese es más o menos el contexto. Esas fueron 8 sesiones que nosotros estuvimos y comentábamos delante que partimos con mascarilla, con pandemia, en invierno, ¿no es cierto? Frío. Eso, se nos pasó súper rápido, en verdad, y ahora ya estamos finalizando. Y eso es lo que preparó la segunda parte, que es la que estuvo a cargo, ¿quién es? Bueno, después del trabajo que hizo Cristian, ¿cierto?, con los participantes, empezamos a aterrizar un poco más hacia el programa en sí, ¿cierto? Claro, ya había cierta claridad de ciertos repertorios, ciertas músicas. Entonces, claro, ahí nos metimos primero en el terreno de la tecnología, ¿cierto? ¿Qué necesitamos? ¿Cuáles son los elementos básicos para poder armar un podcast, ¿cierto? Considerando, claro, la dinámica de lo que trabajamos tenía contemplado también video, no solo audio, lo cual, claro, es ir un poco más allá, ¿cierto? Entonces, claro, vimos un poquito de qué se trataba, qué era una interfaz, ¿cierto? Cómo algo pasaba, digamos, de un medio analógico a algo digital para poder trabajarlo. Estuvimos manipulando un poquito los computadores y después de eso ya nos fuimos derechamente a empezar a armar la estructura del programa. ¿Qué vamos a hacer en el programa? Entonces, claro, ahí salieron cosas bien interesantes porque más allá de tocar solamente un tema, ¿cierto?, una temática y relacionar la música a esto, que era un poco lo que podía finalmente, empezamos a hacer también otros programas que fuimos desarrollando, ¿cierto? Por ejemplo, había una parte del podcast que se trataba de adivinar letras de canciones, ¿cierto? Había alguna sección que de alguna manera contaban qué estaba pasando acá en la villa, ¿cierto? Cuáles eran los sucesos, los eventos musicales. Entonces, claro, fuimos, digamos, estructurando el programa que fue el que finalmente fuimos repitiendo en cada uno de los capítulos, ¿cierto? Y bueno, en nuestro programa tuvimos 8 capítulos, partimos desde una mirada súper general, hablando acerca de la música chilena desde los 60 hasta el día de hoy, ¿cierto? Fuimos avanzando con canciones
digamos, cada 15 años más o menos. Después estuvimos hablando acerca del estallido social, por ejemplo, cómo, digamos, la tecnología, ¿cierto? Y directamente la música apoyó en este periodo. Tuvimos un programa encargado, destinado principalmente a la música folclórica, folclore chileno, grandes momentos del folclore chileno. Hablamos de literatura en la sociedad, musicalización de poemas y escritos chilenos, ¿cierto? Que han sido musicalizados, y ahí también tuvimos un programa que estuvimos hablando de algunas cosas paranormales, ¿cierto? Después, bueno, fuimos a mitos y leyendas de Chile en la música, y ahí también estuvimos abordando repertorio desde folclórico hasta metal. Ahí los chicos fueron escogiendo algunas canciones. Bueno, hablamos también de... Y bueno, aquí hubo unos capítulos que fueron súper impactantes y súper significativos, que hubo dos en particular, que era la escuela hace 40 años, a través de las chicas, ¿cierto? Que desarrollaron toda una temática de cómo... O sea, ¿qué pasó en este lugar hace más de 40 años? Se lucieron las chicas. Un capítulo súper especial, y también hablamos acerca de la historia de la Villa Higgins, ¿cierto? De alguna manera, claro, dando un sentido un poquito más identitario al programa respecto a los participantes. Y ahí, bueno, contaba recién que pasaron cosas bien entretenidas, porque claro, había cierta información que se manejaba en la web, pero aquí había... A la fuente directa. Claro, había más información y de hecho... La vivencia de las Exacto. Y bueno, finalmente terminamos con un capítulo, el capítulo 8, que se trató acerca de la experiencia de haber participado en el taller. Y bueno, una de las cosas más interesantes que fue ocurriendo acá fue cómo a lo largo de la grabación de los capítulos, todos los participantes se empezaron a empoderar cada vez más. Entonces, claro, el primer capítulo estaban todos súper nerviosos. De hecho, ese capítulo duró, no sé, 40 minutos con suerte, y después ya estaban pasando la hora, ¿cierto? Hubo un capítulo que duró como 1 hora 10, por ejemplo. Ya como que, claro, se empezó a ocurrir algo. Después queríamos quedarnos a tomar once. Claro, sí, de hecho terminaba el capítulo, nos quedamos conversando 20 minutos más, porque ya, claro, se generó algo súper bonito, digamos, entre los participantes, y también en cómo se fue de alguna manera configurando el grupo, ¿cierto? Porque pasó de ser de alguna manera las adultas mayores y los chicos, allá ser un grupo totalmente, digamos... Ahora Marcelo nos dice ya chiquillas. Sí, chiquilla, Marcelo. Y algo súper bonito e importante, que nosotras nunca nos sentimos como así oprimidas, como que alguien lo estaba mandando. No, siempre fue algo así como muy, todo livianito, así como... Nunca sentimos que, oye, tú tienes que hacer esto. No, fue algo así como muy... Con alta libertad de expresión. Sí, exacto. Sí, tú tienes toda la razón. Y hablando, yo lo escucho comenzar. ¿Cómo fue para ustedes compartir esta experiencia intergeneracional? ¿Qué sabiduría les aportó a ustedes? ¿Cómo se sintieron en el taller? Cuéntenme. Yo extremadamente tenía, aparte que ella me había hecho un canal en YouTube y todo, y siempre me llamó la atención de grabar y todo. Y creo que fue algo que me ayudó a soltarme, poder empezar más con personas. Yo por mi parte yo encontré súper lindo el podcast, aprender más de la historia y anécdotas de la juventud y de la gente mayor. Nada más que decir, aparte de decirle gracias a los administrativos, a usted, profe, que no alcancé a conocerlo porque llegué con el nombre Germán, pero agradecerle a todos que nos aportaron aquí en este colegio. Ahora nos dejaron con la gana de volver a tener un podcast. Sí. ¿Les gustó la experiencia? Sí, muy bonita la experiencia. Básicamente casi lo mismo que dice Marcelo, porque a fin de cuentas como el objetivo también era como juntar como a estas dos generaciones y crear algo, se llevó así a cabo muy bien. A fin de cuentas dijeron que al principio eran 2 grupos y al final terminamos siendo como solo uno, todos unidos. Y es verdad lo que dice Marcelo, que ahora me dejaron con ganas de más. Sí, pero al principio nos sentábamos separados. Sí. En relación a la psicología del grupo, bueno, lo que dicen los expertos es que cuando uno interacciona o interactúa de forma grupal, lo que hace para la personalidad es que resalta los rasgos más positivos de cada uno.
¿Fue así para ustedes el compartir en grupo, resaltar sus rasgos positivos? ¿Cómo se sintieron en grupo? Es decir, ¿cómo les afectó en su estado anímico el hecho de participar en este taller y compartir en este grupo intergeneracional? Tranquilo. La pregunta. Fue algo bonito, o sea, nunca, nadie sabía lo que venía, para empezar. No sabíamos ni siquiera qué significaba la palabra. Aprendimos muchas cosas, aprendimos a respetarnos, todos con su tiempo, aprendimos cosas nuevas de los chicos, música que jamás habíamos escuchado, sobre todo la de Maru. Y todos los respetamos, pues conocimos a Luisa, nunca la habíamos visto. A Luisa, sí. Nos conocimos acá y conectamos todos conectamos también. Sí. Hubo bastante respeto, sí. Que es lo más importante, todos nos respetamos. ¿Todas son exalumnas? 3, nosotros 3, sí. Sí. La conocimos acá. Sí. Pero todo bien. Bueno, a mí me llegó la invitación de la señora no está acá, yo la había invitado, y la señora Gema, me parece que el profesor había tenido un contacto con la señora Gema y la señora Gema me invitó a mí y yo hice contacto con ellas. Las invité, había invitado a más personas, pero no podían porque cuidan nietos, la tercera edad. Sí. Claro, no se dieron los espacio para claro. ¿Y eso cómo les ha ayudado, por ejemplo, para sus habilidades comunicacionales? ¿Qué cosas, por ejemplo, les influenció este taller? ¿Qué cosas les gustaría desarrollar en el futuro? A los jóvenes y a los viajes. No, nosotros queremos entrevistas, nosotros queremos salir con micrófono y cámara, nosotros no queremos quedar aquí así nomás, ¿no? Sí, además hemos adquirido más personalidad. Más personalidad. También. Sí, eso fue. Sí. Ojalá se hiciera más conocido todo este proyecto, para que se den cuenta de que falta mucho meter el folclore. El folclore. Claro que sí. Lo hablábamos anteriormente, ¿cierto? En el conversatorio anterior. Para los jóvenes, ustedes, por ejemplo, nos decían que había poco folclore en general en su generación. ¿Qué piensan ustedes en relación a eso y cómo les ayudó a este taller a conocer el folclore chileno? Yo que conocí más el folclore gracias a la chiquilla. Y sabía algo, pero no tanto como ahora en serio lo que era el folclore chileno antiguamente. Ya. ¿Lo alcanzaste a conocer? Sí. Por mi parte, yo conocí harto el folclore, o lo que viene siendo el 18 de septiembre, como se celebra todo el año. Ahora conocí nuevas canciones. Ahora las nuevas generaciones también están, por así decirlo, resaltando el folclore. Por ejemplo, Mon Laferte. Claro, sí. Las jóvenes dicen rescatando la música en sí. Aparte de que aquí en Chile se está como más expandiendo en el área del reggaetón, se podría decir. Sí, la música y el urbana. trap, sí, la música urbana. Y se está dejando de lado, como dice la señora Luisa, el folclore. Que me deja sin nada que decir. Que básicamente siempre dicen como que el folclore se está perdiendo y también es como algo bueno este podcast, porque sí, tuvimos como el tema de la literatura, que básicamente resaltamos esa parte del folclore chileno y tuvimos un capítulo también así como del solo folclore chileno, y además de solo presentar canciones chilenas. Yo creo que logramos así como resaltar y como hacer valer más el folclore chileno. Entonces, ¿ha incluido sus gustos musicales compartir la música? Sí. A ver, nombren específicamente
qué canciones, o qué artistas, o qué grupos musicales antes no escuchaban y ahora sí. ¿Por qué? Porque lo compartieron. ¿Se acuerdan? Sí, bueno, yo antes no escuchaba a Víctor Jara, no lo ubicaba. Claro. Hacía grandes rangos, pero ahora aquí escuchamos temas de él y bueno, puedo decir que me gusta ahora. Sí, a mí me encantó Porque también, yo soy de otra onda. claro, la presentación que hice de Pedro Mesones, de Los Lejeres. Es una persona pero encantadora, de verdad, a mí me encantó, yo quedé fascinada con la presentación de que hice de él. Se aprendió, escuché muchas canciones de él, todas buenísimas, todas que llegan. Además que esas canciones son de cuando éramos pequeñas. Claro que sí, y claro. 4 años, 5 años. Pedro Mesones, Corralero, todas esas canciones son preciosas. Y debo decir también de que yo, bueno, acabé de ser los chicos Mini Lola porque yo quise que saliera la canción Mini Lola porque a mí, en lo personal, fue una canción que me marcó en mi adolescencia, entre niñez y adolescencia, que se cantaba en música libre. Sí, y me encantaba, yo soñaba, yo quisiera vuelto a esa época. Entonces a mí, que la hayan puesto en uno de los podcasts, se emocionó. Me emocioné bastante, sí, la Mini Lola. Sí. Yo creo que esa canción nos marcó a todos en el podcast. Yo creo que al final no importa. Se pasó ya con mi celular. Tranquila. Sí. Se emocionó mucho. Estoy muy emocionada. No soy el editor y saber que era lo que hago. Por favor, sáquenla, bórrenla. Bórrenle con correo. ¿Cierto? ¿No me la sabes? No, y también buscamos el video. El video. Cuidado de los vidrios. Sí, hay vidrios. Ese programa era súper popular en esa época. Sí, era muy popular. Sí, pues música libre, sí. Pues Salíamos del colegio sí, corriendo a llevar claro, el programa. y yo lo más divertido es que mi mamita en esos años compró una tele, el primer televisor que hubo. Y entonces daban los puros monitos y daban esa hora de las 3 de la tarde, daban música libre. Entonces nosotros la veíamos y yo era feliz con eso. Y toda la juventud en ese tiempo. Sí, Era un programa por todo el mundo, bien por todas las lolerías, listo. Y que marcó. Sí. Sí. ¿Y a ustedes les influyó? Alguien, por ejemplo, que estaban en el taller y les influyó así como esta artista me gusta, o esta canción. ¿Conectaron ahí? O sea, yo estaba un poco así, casi de nada. Cuando empezamos con Cristian y nos dijo así como busquen canciones chilenas, así como que les gustan, sientan que les podría gustar también a las nuevas generaciones, empecé a escuchar mucho más Sotil, Julio y Popper. Y eso. A mí, yo no estuve mucho en el podcast porque estuve con un problema, pero Pero de la música que compartieron. fue grata la música, me gustó. Dentro del taller, ¿cierto? Tuvieron dos etapas. Una etapa que fue más de apreciación musical, ¿cierto? Y una etapa más tecnológica. Dentro de esas dos etapas, ¿qué es lo que aprendieron en la primera etapa y qué cosas aprendieron en la segunda etapa? Como aprendizajes personales. Bueno, en la primera etapa, cuando nos pasaron la música, aprendimos que toda la música tenía 2 compases. Se hacía la música solamente con eso. Y bueno, eso me quedó a mí, aprendí, porque sobre todo la música que nos mostró Cristian, que era súper así, como muy llamativa para nosotros, porque nuestros oídos eran chiquititos cuando escuchábamos esa música cuando él pasó. Entonces, eso es lo que yo aprendí en cuanto a la primera etapa, aprender a escuchar la música. Sí. Y en la segunda etapa, que era como más técnica, ¿qué cosas quedó dentro del proceso del taller? Relacionarla con el pasado, Relacionada con el pasado. Ya. lo que vivió uno, lo que escuchó, lo que lo dejaron escuchar, porque
de la experiencia mía, yo tenía un papá que no dejaba ni prender la radio. Era maestro. Sí. ¿Qué pasó? Y en la segunda etapa también aprendimos cómo utilizar los micrófonos. Sí, claro, cómo instalaban las cámaras y que nosotros no nos preocupamos de esas cosas, pero sabíamos que habían unas cámaras que lo estaban grabando. Sabíamos que no podíamos ojear muy fuerte porque salía el sonido, Pero lo hicimos. sí, igual cuchicheamos pero ahí. aprendimos esas cosas. Sí. Sabíamos que esos micrófonos podían captar todo a nuestro alrededor, Todos los sonidos. todos los sonidos. Sí. Ay, eso mismo en cierta parte genera un poco de nervios, saber que no estaban grabando, que no nos veíamos, pero igual, nos poníamos muy Se siente nerviosos. observado. Sí, de todas maneras. Yo no. Sí. Ah, yo sí. Yo no me sentía. Yo me siento. Ustedes se vieron en los podcasts. La grabación. Me dio vergüenza. Se tapa la cara. Ya. ¿Ustedes se vieron? ¿Les dio pudor también o ahí A mí me da vergüenza, pero... Sí, les dio vergüenza. Pero esto igual rompe un poco los miedos, ¿no? Rompe el esquema que uno tiene. Sí. Por ejemplo, el esquema que dicen que los adolescentes y los adultos mayores no se pueden llevar bien, porque son de diferentes generaciones y diferentes estilos musicales. Y aquí uno se da cuenta que no, en verdad. Uno puede conectar. Se puede llegar a conocer una persona en tan poco tiempo y entenderla y todo. Con respecto a los micrófonos que estaba hablando la tía Luisa y la tía Ceci, impresionante cómo ha avanzado la tecnología de usar micrófonos que se conectaban al oído o a las poleras a poder poner un micrófono adelante y que se pueda escuchar todo alrededor, aparte de que uno se escuchara en el audio. Bueno, Vamos a hacer algunas preguntas. Sí. La idea en esta parte del conversatorio es integrar al público. Entonces, si hay alguno que tiene una pregunta, alguna duda del grupo, del taller, la puede hacer ahora. O su apreciación también. ¿Vieron algún podcast? ¿Vieron? ¿Sí? Sí. Pero allá. Pues ahí, sí. ¿Sí? Yo personalmente, bueno, estoy agradecida de esta oportunidad. Cuando se presentó el aviso de que debiéramos, si alguien quería algún adulto mayor de los estudiantes, le propuse a mi mamá, que es Luisa, porque ella pocas veces se atreve a como cosas nuevas o algo así, por lo mismo que aparece en que hay poco espacio para que el adulto mayor se desenvuelva y siga aprendiendo, más que todo. Al fin y al cabo de eso se trata la vida, que uno siga aprendiendo. Y me gustó que ella se mantuvo, se creó por lo que veo en los podcasts y por lo que ella sigue comentando y la preocupación de que oye tengo tarea y todo el tema, es súper entretenido. Que yo les conté. Porque genera como una animación de la llama interior que tiene uno. Entonces, para mí como hija, eso es fabuloso. Qué bueno. Cristian. Hacer un poquitito porque era mi mamá y ella al rango de la mayoría de las sociedades como que cumplen una edad o una etapa y como que ya, chao, de cierta forma. Y no, o sea, hay que volver a eso como a lo tradicional de que la gente mayor genera experiencia a los más chicos, quizás eso es lo que no entienden muchos adolescentes o uno que a veces no entiende hasta que uno es mamá, que uno va aprendiendo y son experiencias que uno puede enriquecerse mucho a la experiencia que uno ya está empezando a vivir. Entonces, lo que ustedes hicieron acá fuera del tema musical, que también es súper enriquecedor sobre el folclore, que es lamentable que se tenga que rescatar en vez de haberse mantenido en el tiempo, pero bueno, se está haciendo. Pero más aún allá, rescato el tema humano y enriquecedor que se generó en este taller, en este proyecto, en este espacio y como grupo dentro de ustedes. O sea, una felicitación de todos los que conlleva el grupo, o sea, de los chiquillos, mi mamá que me cuenta, que se entretiene con su historia, con el carácter de cada uno. Entonces, de verdad, una felicitación inmensa para ustedes. O sea, me saco el sombrero, de verdad.
Sobre todo. Gracias. También me sumo a las palabras acá. También siento la emoción de ver participar a mi mamá en su escuela, que también fue mi escuela. Entonces, fue súper emocionante. Aparte que ella igual le gusta participar. Todos llevamos eso en la sangre en realidad. Y lo que más rescato es que ella me enseñó lo que era un podcast, porque yo ni siquiera sabía. Siempre mi mamá preguntando al pasado cómo se ocupa, enseñándole sobre la tecnología, para hablar quizá un mismo lenguaje con los chiquillos. Entonces, se veía preparación en la semana, investigando de cantantes, haciendo experiencia escuchando la música. Entonces, igual eso ayuda a ellos a que vayan fortaleciendo su mente, que la vayan trabajando, que no solamente son las preocupaciones, los hijos, el esposo, la casa, que salga. Nosotros la apoyamos en la casa, cuando yo ya me fui del lado de mi mamá, pero vengo todos los días, entonces igual me emociona verla participar. La forma que tiene de expresarse, habla de los chiquillos también, entonces la verdad que es entretenido, es bonito y de verdad que tengo como el mismo deseo de los chicos que esto siga, o sea, que no se pierda, no sé, quizás preparar a este grupo para que siga generando el mismo proyecto para las generaciones que vienen, que no se pierda esto. Aquí, no sé, quizás tener unos embajadores, quizás ir a otros colegios, que faltan estas actividades, sobre todo en los colegios municipales. Capaz que después no vienen en Europa. Felicitaciones a los que generaron este proyecto y a los participantes que son los protagonistas principales. Más ayer. Hola, ¿cómo están? Muy buenas. Nosotros desde la sección joven agradecemos la invitación y mi consulta, mi pregunta es hacia, ¿cierto?, todos, para saber cómo fue la relación. ¿Fue más transversal? ¿O fue como adulto y joven? ¿O lo vieron ya más horizontal? O sea, ¿cómo fue compartir, como bien dijo el profesor? O sea, no se da siempre tener a distintas personas de distintas edades con el mismo objetivo. ¿Cómo fue? Sí, al principio vimos caras nuevas. Al principio, claro, fue como grupo de los jóvenes, el grupo de los adultos mayores. Sí. Incluso en alguna ocasión, con cariño, nos dijeron abuelita a los niños. Sí. Y nosotros igual feliz por nuestros nietos queridos. Sí, pero bonito y ahora un grupo. Sí, no diferenciamos edad. No hubo problema. No diferenciamos edad ahora. Porque nos tocó hacer como un trabajo, un adulto y un joven. Claro, no tuvimos problemas. No, ninguno. No tuvimos nunca. ¿De quién siente que aprendió más? ¿Los adultos de los jóvenes o los jóvenes de los adultos? ¿Qué creen ustedes? Yo creo que viceversa. Sí. ¿Qué es lo que más sienten ustedes que aprendieron de los jóvenes en este proyecto? Su música, la música y su alegría y súper risueña también. Y además que ellos saben mucha más tecnología que nosotros. Exactamente. Entonces que la Sofi, por ejemplo, que ella tenga un programa, ella tiene algo misterioso y nosotros la escuchamos. Sí, es muy entretenida. Sí, es súper entretenida. ¿No sienten que Marcelo. tan lejana la tecnología, No. tan difícil ahora? No encontramos eso. Qué bueno. Los ayudamos siempre los ayudamos. ¿Y ustedes, Es chiquillos, como una familia. ¿Qué aprendieron? La música, la anécdota y tomar un poco de... y tomar la enseñanza de las historias que nos cuentan. Porque normalmente los jóvenes no le prestan atención a los adultos mayores. Encuentran que no sirven los comentarios que les pueden dar a uno. Yo creo que es diferente. Tendrían que aprovechar a su abuelo y a sus padres y exprimirlo lo más que puedan, con enseñanza,
todo lo que uno puede aprender de ellos. Y escucharlo. Y escucharlo. Los jóvenes ahora no saben escuchar a los adultos mayores. Me doy cuenta que muchos adolescentes no escuchan a su abuelo y no les prestan atenciones como, ya no viene a seguir y no le escuchan ni nada. Pero yo sí escucho a mi abuela, también me pongo a hablar con las tías y lo llevamos así. Así que no me gustaría perder el contacto con ella. No. Se pudo hacer una relación de poder haber compensado, por ejemplo, en el tiempo de la pandemia, lo conversamos con los chicos, cómo pasamos ese tiempo de un estallido social a una pandemia y pudimos conversarlo, nunca discutimos nada, ningún tema y todo fue una armonía, conversar las cosas sin controversias, sí, explorando todo. Sí, pasamos contando cómo habíamos pasado ese proceso, cómo nos había servido el internet, cómo lo había en las películas, cómo vimos Mea Culpa, cómo nos tragamos todo ese tipo de programas y logramos hacer, nunca tuvimos un problema de haber dicho no, es que esto fue así, todo lo conversamos sanamente, eso fue lo más hermoso que logramos. Supimos escuchar. Sí. No había ambiente tóxico. No había ambiente tóxico. Sí, eso fue muy bonito. Además, sí quiero preguntarte del público, algún comentario, una pregunta. Bueno, ahí nos comentaban que estaba su profesora, ¿no? Sí, ahí está nuestra profesora. Sí. Ella fue la fundadora del colegio que le habíamos contado a nosotros, de la escuelita 422 de Madera, que habíamos empezado de la mano de nuestra profesora, la señorita María Eugenia Pérez Collado, que está ahí con mi hija. Fue nuestra profesora y yo la invité porque para mí era súper importante que viera que aún seguimos aportando algo. Y ahí está mi profesora. Bueno, agradecerles por participar en este taller. Yo creo que para nosotros es súper fundamental su participación. Sin ustedes, este taller no se podría haber logrado sin el apoyo del colegio, sin la colaboración de las municipalidades, que se hizo más complejo. Sí, básicamente eso, agradecer a Pablo de la representación del colegio, que era a quien molestábamos y llamábamos siempre cada vez que necesitábamos algo. El colegio, súper buena disposición. Este fue, dentro de la educación, yo creo que un año súper complejo, que un año de vuelta, de 2 años de pandemia, en donde está todo complejo. O sea, no me voy a profundizar en eso, pero que nos relacionamos con la educación, lo sabemos. Entonces, abrir un espacio que duró 7 meses, 8 meses, más o menos, el taller. Entonces, puede volver, delante conversábamos que partimos nuestras clases con mascarilla, ¿no es cierto? Yo terminé mi proceso con mascarilla. Después, no nos conocíamos. Claro, no nos conocíamos. Después, yo vine de visita cuando ya estaba en el proceso con Germán, sin mascarilla, recién como que nos vimos, no me imaginaba que tenía bigote, no sé. Cosas así, que pueden ser muy triviales, pero que en el fondo es lo que sucedía con la pandemia. Entonces, agradecer básicamente el entusiasmo de todos, porque le dieron y no faltaron nunca, si iban a faltar enviar un mensaje, entonces notaba mucho la preocupación, la disposición a trabajar las temáticas, a la familia también, el hecho de que estén acá es súper importante también y habla del apoyo que recibieron durante el proceso, y es lo que finalmente termina como entregándonos el resultado de lo que tenemos hoy día, que son los podcasts, que además los invitamos a revisarlo, lo vamos a estar ahí publicando para que los vean. Así que nada, eso. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias al colegio, a todos los presentes. Y eso. Y que los vean. Bueno, usted lo dijo.
Sí, le pongo énfasis principalmente a participantes, de verdad. Creo que hicieron algo que fue mucho más allá de participar en un taller. Creo que realmente se embarcaron en un proyecto que creo que impactó para todos, para nosotros también. Fue súper transformador en realidad para nosotros como profesores, como ver un proyecto que diera su fruto, ¿cierto? Y con programas que son realmente, que dejan un testimonio que es súper valioso. Creo que lo que ustedes hicieron realmente fue súper valioso, más allá de la música, más allá de, ¿cierto? De alguna manera. Claro, o sea, el aporte que ustedes entregan contándonos su experiencia, creo que es muy algo que atesoramos mucho. Eso, muy agradecidos de su asistencia, muy agradecidos de su apoyo, agradecidos también con ustedes por participar hasta el final y muy felices también de que podamos tener esta instancia para compartir, para conocernos y vernos. Es súper importante empezar algo y terminarlo. Y terminamos con nuestras frases célebres. Sí, una palabra. Vamos a terminar. Música, cultura y vivencia del pasado y presente para mejorar nuestro futuro. Lo aprendí.